Como la inundación más devastadora de la historia de Houston, han calificado lo que está sucediendo tras el paso de Harvey, todo este desastre que ustedes ya veían en nuestros informes, y las imágenes, la verdad, hablan por sí solas. Queremos entender un poco más acerca de este fenómeno natural. Para eso saludamos a Daniel Pavón, experto en hidrometeorología y profesor de la Universidad Nacional. Profesor Pavón, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, mire, ya estábamos entregando como un poco de datos acerca de lo que se dice que va a pasar con Harvey en los próximos días. Se habla de lluvias sin precedentes que van a continuar por 3 días más. ¿Por qué está siendo tan fuerte este fenómeno natural? Bueno, es un evento excepcional. Los huracanes generalmente cuando tornan su ruta hacia el nororiente, en este caso, se estableció en el Golfo de México, y allí logró una fuerza de huracán de tipo 4, que es una velocidad del viento muy fuerte y lluvias muy intensas. Cuando ingresó a la parte continental se debilitó y ya es una tormenta, pero al parecer se está otra vez intensificando en la medida como logra nuevamente avanzar sobre aguas del Golfo de México. Los huracanes tienen su energía, su alimento, llamémoslo así, es de las aguas cálidas del océano, en este caso del Golfo de México. Entonces, la medida como salga nuevamente al Golfo de México y encuentre una temperatura en la superficie del mar lo suficientemente, apta para generar esa energía, entonces se restablecerá y nuevamente puede tomar una nueva fuerza y establecerse en huracán. O sea, ¿podría subir de categoría y volver a pasar de tormenta tropical a huracán? Pues nuevamente, en la medida como si encuentra esas condiciones en el Golfo de México, si sale al Golfo de México, que está saliendo en el día de hoy, por la tarde, se torna una ruta que va hacia el Golfo de México nuevamente, entonces lograría lograr una nueva intensidad. Ahora, si llega a intensidad de huracán es una posibilidad, pero todo dependerá cómo encuentre la temperatura de la superficie del mar. Profesor Pavón, se habla hasta ahora, como ya lo decíamos, de que lo que viene son 3 días más de lluvias muy fuertes. Cuando hay este tipo de tormentas tropicales, ¿esto es algo que se puede predecir con exactitud? Es decir, estos 3 días de lluvias van a ser así, van a ser igual de intensos, pueden ser más o de pronto podrían ser menos. Podrían ser, hoy en día los modelos que se tienen meteorológicos pueden captar, el desarrollo, la dinámica de estos fenómenos, como los huracanes. Cuando se habla de 3 días de lluvias intensas es que, calculando que el evento está sobre el Golfo de México, en la frontera, en la costa de Texas, y el Golfo de México en la parte nororiental de Texas. Entonces allí está estacionario, se ubicó, normalmente se mueven, se desplazan a una velocidad determinada. En este caso, este fenómeno se ubicó allí y tiene varios días de estar localizado. Así sea como tormenta tropical, simplemente la cantidad de lluvias que está generando allí en el mismo sitio son abundantes. En la medida como continúe como tormenta tropical o de pronto evolucione nuevamente, actúe de pronto como huracán, las lluvias se mantendrán y serán intensas. Generalmente las tormentas tropicales o los huracanes están asociados con lluvias muy intensas siempre, y por donde se van desplazando. El problema aquí es que no se está desplazando, sino que se localizó en una zona y está allí llevando toda la cantidad de lluvia, que es un récord, creo que de los últimos 50 años más o menos, para la parte de Texas, según lo que yo estaba escuchando del reporte del Centro Nacional de Huracanes. ¿Qué hace, profesor Pavón, que Estados Unidos sea una zona o un país, mejor, como tan propenso a este tipo de fenómenos naturales? Siempre vemos que ahí llegan huracanes, que se forman tormentas tropicales, que cada cierto tiempo tienen que estar enfrentando situaciones tan difíciles como esta. ¿Tiene que ver con la temperatura de las aguas que usted nos explicaba ahora, o hay otra razón? Sí, ahí lo que pasa es que estos se conocen como ciclones tropicales, que son las depresiones, las tormentas tropicales y los huracanes. Son ciclones tropicales y por su nombre ocurren en la zona tropical. En el caso de lo que estamos hablando es de la zona tropical del Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México. Son propios, todos los años es muy probable que se presenten este tipo de fenómenos de más o menos de junio a noviembre. Eso se le denomina la temporada de huracanes, desde los meses de junio a noviembre
se pueden presentar, nacen en el Atlántico, a veces se forman en el mismo Caribe y en algunos casos en el mismo Golfo de México. En el caso de de Harvey, se formó en el Atlántico tropical oriental, por allá cerca de las islas de Cabo Verde, como una ondulación en el flujo de los vientos que se tornó después en depresión tropical. Cuando se acercó ya a la parte del Mar Caribe, ya era tormenta tropical, en el Mar Caribe se desplazó y se debilitó un poco, pero cuando llegó al Golfo de México pues se intensificó porque encontró una superficie. Ahora, no es que sea solamente la temperatura de la superficie del mar, sino hay otras condiciones de la dinámica atmosférica que hace que permanezcan esos sistemas. Por ejemplo, debe haber, en la parte superficial cerca del océano, debe haber convergencia de masas de aire que impulsen hacia arriba esa cantidad de humedad que se convierte en nubosidad y lluvias intensas y en los fenómenos de eso. Pero para que se mantengan esos movimientos, arriba debe haber un flujo en el sentido contrario, es divergencia. Entonces, si no encuentra, puede haber temperaturas mayores de 28 grados, que es la condición que se requiere, pero si no hay esa otra condición, entonces no se forman o no evolucionan, llegan simplemente a depresión o llegan a tormenta y no evolucionan. Mientras se mantengan esas otras condiciones, pues se desarrollan y pueden llegar a fenómenos tan fuertes como lo que estamos teniendo con Harvey. Mire, y tengo que hacerle una pregunta que la verdad todos nos hacemos cuando vemos que estos fenómenos naturales ocurren cada vez con más fuerza. ¿Hay relación de que esto sea más fuerte o quizá más frecuente con el cambio climático o esto no tiene nada que ver? Porque usted nos hablaba ya de la temporada de huracanes. Sí. Digamos, hay una temporada de huracanes y los huracanes son fenómenos que se han presentado en diferentes condiciones climáticas. Históricamente se han venido presentando. Hay un planteamiento en que algunos argumentan que con el cambio climático estos fenómenos se están haciendo más frecuentes o se están haciendo más intensos. Digamos, lo que sí se conoce en el último informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático que se emitió en el 2014, en el 2013 y 2014, allí se menciona que no hay, digamos, bases sólidas para argumentar que los huracanes, los ciclones tropicales como tal, se están intensificando o se están haciendo más frecuentes por el cambio climático. Todavía no. Los que plantean esa posibilidad, lo que argumentan es que como con un calentamiento global, el océano en promedio va a tener una temperatura mayor y entonces podríamos tener más tiempo con temperaturas por encima de 28 grados, pero no consideran que hay otras condiciones que no sabemos cómo van a evolucionar en la atmósfera en 15, 20, 50 o 100 años. Entonces, en eso hay una incertidumbre, si van a ser más intensos o van a ser más frecuentes. Lo que sí conocemos es que con la variabilidad climática, nosotros tenemos que hay algunos años en que son más frecuentes los fenómenos. Por ejemplo, en los años 99, 2000, 2001 fueron muy frecuentes. Y en los años 97, 98 o en el 2009 fueron menos frecuentes los huracanes. Eso está relacionado con algo que ocurre en el Océano Pacífico, que es el fenómeno del Niño. Cuando el fenómeno del Niño ocurre en el Pacífico, induce una señal a través de la atmósfera a todo el resto del planeta. Y la respuesta, en este caso, en el Atlántico tropical, Caribe y Golfo de México, es que cuando hay fenómeno del Niño allá, aquí la respuesta es hay menos frecuencia de huracán. O cuando hay fenómeno de la Niña allá, entonces la respuesta del clima acá es más número de ciclones tropicales, llamémoslo. Profesor Pavón, déjeme hacerle esta última pregunta. ¿Fue un error, con todo lo que se podía predecir de lo que iba a ocurrir con Harvey, no haber dado la orden de evacuar Houston? ¿Debieron haberlo hecho? Tengo entendido que sí se dieron todos los preparativos con anticipación, inclusive, y se dieron la recomendación de evacuación. Ahí la dificultad está en que no, en algunos casos se dio como la obligación de evacuar, pero en otros fue solamente la recomendación. Aún hay personas, creo que estaba viendo los reportes ahora, que no se quieren salir, aún después de lo que está ocurriendo. Claro, que eso siempre sucede en todo desastre natural. Entonces, digamos,
con todas las predicciones que había, los pronósticos sobre la trayectoria del huracán, con las imágenes de satélite que se tenían que ya estaba encima prácticamente. Todo eso era información para dar una alerta y se dio y se le planteó a las autoridades que organizaran la evacuación. Ahí la dificultad ya está en el manejo de la misma gente, digamos, la percepción de el peligro. Claro. Y entran la valoración de otros elementos, pero ya es personal, individualmente. Y que no es fácil de controlar en estos casos, pero qué importante poder entender un poco más de cerca lo que tiene que ver con estos fenómenos climáticos, con estos fenómenos naturales. Daniel Pavón, experto en hidrometeorología, profesor de la Universidad Nacional, nos ha acompañado hoy para esta charla. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, mucho gusto.